Bendito Señor, gracias Padre por tu bondad. Gracias Señor porque estamos aquí con gozo, con alegría, con libertad, con facilidades Señor para sentarnos y escuchar tu palabra y ponernos de pie y cantar y alabar tu nombre. Gracias Señor, que nunca demos por sentadas las comodidades que tenemos. Ahora te rogamos Señor que nos dirijas a tu palabra, a meditar, a asombrarnos, a gozarnos, a deleitarnos Señor y a experimentar la gratitud por tu obra misericordiosa a nuestro favor. En el nombre de Jesús, amén. Romanos capítulo 5, dice así el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una sola palabra en toda esa frase, en el versículo 1, hay una sola palabra que nos debe llevar de regreso al capítulo anterior. ¿Cuál palabra es esa? Pues, así es. O sea, la palabra pues significa, en vista de lo que aprendimos el capítulo anterior, ¿verdad? Al ser justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al ser justificados por la fe. Ahora, la semana pasada les compartí acerca de la fe y en realidad es un tema que hemos venido mencionando y acercándonos a ese tema desde diferentes ángulos. La justificación por la fe. Y la semana pasada vimos que todos nosotros, si tenemos fe, entonces somos hijos de ¿quién, hermanos? De Abraham. Somos descendientes de Abraham por la fe. Juan el Bautista, cuando está predicando, ¿se acuerdan? Cuando está bautizando y predicando, de repente les dice a los que lo están escuchando, les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó cómo huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento y ya no estén pensando dentro de ustedes, tenemos a Abraham por padre, ¿recuerdan? Los judíos que estaban ahí decían, no necesitamos bautizarnos porque el bautismo era un ritual para entrar al judaísmo. Y entonces Juan el Bautista discierne o alcanza tal vez a escucharlos, pero creo que más bien fue un discernimiento sobrenatural. Se dio cuenta que la gente que lo estaba escuchando decían, nosotros no necesitamos bautizarnos, somos judíos, miren, tenemos a Abraham por padre. Y Juan el Bautista les dice, no, ¿saben? Dios puede levantar aún de estas piedras hijos a Abraham. Y esas piedras somos nosotros. El apóstol Pedro dice que nosotros, en 2 de Pedro 2, dice que somos piedras vivas. Y que el Señor está edificando un templo santo con estas piedras. Entonces, con eso de contexto, dice aquí, entonces, debido a que somos descendientes de Abraham, somos declarados justos por la fe. Y por esa justicia tenemos paz para con Dios. Ahora, cuando Pablo dice que tenemos paz para con Dios, no se refiere a una paz mental, no se refiere a una paz emocional, ¿verdad? Gracias. No es esa paz. ¿Se acuerdan de aquel comercial de hace varios años de cuando una persona estaba estresada, llegaba otra persona y le decía, Dalai? Así lo recuerdan, ¿verdad? No te estreses, ¿verdad? Respira profundo y absorbe esa paz de las vibras del universo. No se refiere a una paz como ausencia de estrés, ausencia de ansiedad, ausencia de preocupaciones. ¿A qué paz se refiere aquí el apóstol Pablo? Se refiere a una paz que es ausencia de estado de guerra. Ausencia de estado de guerra. A esa paz se refiere. En la Biblia, hermanos, se mencionan hasta donde pude yo discernir, ¿verdad? Que el Señor me pudo dejar ver. Se mencionan 8 tipos de guerra en las Escrituras. 8 tipos de guerra. La primera es la guerra antigua de Satanás contra Dios. Una guerra antigua que se estableció desde antes de la caída o en el momento previo a la caída, cuando Satanás trata de asaltar el trono de Dios.
Y se menciona ahí en Génesis 3:15 cuando el Señor le dice, y pondré enemistad, ¿verdad?, entre tu simiente y la simiente suya, entre tu descendencia y la descendencia de ella, tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Y hay una enemistad entre Satanás y Cristo, la obra de Cristo y su obra. Entonces, la primera guerra que menciona la Biblia es la guerra de Satanás contra Dios. También está un segundo tipo de guerra, la guerra de Satanás contra los hijos de Dios. Contra los hijos de Dios. La Biblia habla bastante de esto. Aquí tengo las citas bíblicas, pero Apocalipsis 12:17, si lo quieren anotar, los que toman nota, Apocalipsis 12:17, dice que Satanás se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces llevamos dos guerras. La primera es la guerra antigua de Satanás contra Dios. La segunda, la guerra de Satanás contra los hijos de Dios. La tercera, la guerra espiritual del creyente contra las fuerzas del enemigo. La guerra que todos nosotros libramos. Pablo lo menciona en Efesios 6. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra todas las categorías demoníacas en los aires. Número 4, la guerra espiritual del creyente contra su propia concupiscencia. Esto se menciona en 2 Corintios, capítulo 10, cuando Pablo dice que llevemos derribando argumentos, que así debemos vivir, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Está hablando de una terminología de guerra. En una guerra se toman cautivos. ¿Y qué se hacen con esos cautivos? Se llevan ante el rey. Número 5, la guerra organizada del mundo contra Dios. La Biblia habla también bastante de eso. El Salmo 2 menciona, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los príncipes de la tierra y príncipes, los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Entonces, ese es el quinto tipo de guerra, la guerra organizada. Hay una guerra organizada del mundo contra Dios. Todas esas agrupaciones humanas que andan ahí con sus banderas en las calles y sus pañuelos color, ¿qué son? Verde, morado. Son tipos de guerra organizada contra las leyes de Dios y contra Dios. Número 6, la guerra más común que todos conocemos, la guerra entre las naciones. Dice la palabra en Isaías capítulo 2, versículo 4, hay una profecía que se va a cumplir en el retorno del Señor. Dice que, y de hecho esta frase está ahí en un muro afuera del edificio en San Francisco, del edificio de la ONU, dice que no se adiestrarán más las naciones para la guerra, sino que convertirán sus espadas en, ¿alguien sabe? En rejas de arado. Así dice la palabra en Isaías. Es un pasaje muy hermoso. Las espadas de las naciones las van a doblar y las van a convertir en rejas de arado. O sea, ya no habrá guerra. Ahora todo será productivo para el bienestar y el progreso humano. Todo el metal ya no se va a usar para la guerra. Ahora se va a usar para que el campo produzca. Número 7, la guerra de cada individuo contra Dios. Cada individuo contra Dios. La Biblia habla demasiado de eso. Cada ser humano está en guerra con Dios. Y todos estos tipos de guerras son guerras lamentables, son guerras terribles, guerras con consecuencias devastadoras. Pues hay que ver, ¿verdad? Hay que ver las noticias, por ejemplo, entre las naciones siempre es triste, es lamentable. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita en Gaza es un genocidio. Lo que está sucediendo en Gaza, gente muriendo, y los que más sufren son los ancianos y los niños. Todo esto es lamentable. Pero hay una guerra que es la guerra que más hay que temer. La guerra que más hay que temer. Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La guerra que más hay que temer es el octavo tipo de guerra. La guerra final. La guerra en la que si no tienes una ayuda para ese tipo de guerra,
no hay escapatoria ni en esta vida ni en la siguiente. Y de hecho, la ayuda que podríamos tener en ese tipo de guerra puede y debe venir. La única ayuda eficaz en este tipo de guerra debe venir de parte de aquel contra quien estamos en guerra. El séptimo tipo de guerra que les leí ahorita es la guerra de cada individuo contra Dios. Pero en esta guerra que es real, el hombre es enemigo en su mente, así dice la palabra en Colosenses, ahorita se los voy a leer. En esta guerra del hombre contra Dios, pues Dios no está temblando. Dios no está temblando, Dios no tiene nada que temer en este tipo de guerra. Nosotros contra Él, Dios no le mueve a temor, no le mueve a ansiedad. Dios no está estresado por este tipo de guerra. Pero hay un octavo tipo de guerra y es la guerra de Dios contra el impío. La guerra de Dios contra el impío. Que Dios esté en guerra contra alguien, hermanos, eso es la ignominia, eso es definitivamente el estado más lamentable que un ser humano puede experimentar. Alguien puede estar enojado contra ti, un ser humano, el gobierno, un presidente, por tu fe, te persiguen, pero eso tiene solución. Pero que Dios esté enojado contra alguien, hermanos, eso, si no viene tu socorro del mismo Dios, es a esa categoría de personas la Biblia les llama malditos. Malditos. Porque la Biblia categoriza a la humanidad en dos grupos de personas: los bienaventurados y los malditos. Dice la palabra en el Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. El 7 de diciembre de 1941, el imperio japonés atacó sorpresivamente las bases, la base naval de Estados Unidos en Hawái, la base de Pearl Harbor. El 7 de diciembre del 41. Sorpresivamente, bueno, ni tan sorpresivamente, ¿verdad? Pero digamos que hasta cierto punto sin motivo. Hasta cierto punto los japoneses atacan sin motivo las bases navales militares de Estados Unidos en Hawái. Un día después, el 8 de diciembre, en el Congreso, allá en Washington, el presidente Franklin Delano Roosevelt da un discurso de declaración de guerra, un discurso larguito. Pero quiero mencionarles una frase que usó el presidente Roosevelt en esta declaración de guerra de Estados Unidos contra Japón. Dice, a partir del ataque no provocado del ejército del imperio del Japón contra nuestra base naval, a partir de ese ataque, a partir de que cae la primera bomba, dice, ha existido, no dice existirá, no dijo existirá, dijo, ha existido un estado de guerra entre los Estados Unidos de Norteamérica y el imperio japonés. Con eso terminó su discurso, el presidente de aquella época, su discurso de declaración de guerra contra Japón. Si me acompañan a Génesis capítulo 1, creo que vale la pena leer un gran pasaje de las Escrituras. Génesis capítulo 1. Empiezo a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
de las aguas. La palabra movía es una palabra hebrea que la traducción literal es vibraba. Vibraba el Espíritu de Dios. O algunos lo traducen como que el Espíritu, que es como una paloma, no es una paloma, aleteaba, dicen, ¿verdad? El punto es que vibraba, estaba inyectando energía a la creación. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. No voy a explicar todos estos detalles. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahora no quiero leer exhaustivamente todo el resto del capítulo, pero observemos. En el primer día aparece la luz. Y esto, hermanos, la luz trae alegría a nuestros corazones. Cada vez que abrimos nuestros ojos en las mañanas, ya lo damos por hecho, pero pocas veces nos detenemos y decimos, gracias Señor por la luz del día. Gracias por un nuevo día. Entonces Dios hace la luz para nuestra alegría. En el versículo 6, en el día segundo, hace los cielos. Hace los cielos. Y volteamos al cielo, hermanos, y nos da alegría ver este primer cielo, el cielo atmosférico. En el día tercero, descubre las aguas y mueve las aguas y hace la tierra, aparece la tierra, lo seco, aparece la hierba verde, aparecen los árboles frutales, las semillas, las plantas, y vio Dios que todo era bueno. Y hermanos, las plantas, especialmente para aquellos que les gusta la jardinería, ¿verdad? Es hermoso, vamos a los campos, salimos de día de campo, y todo eso es para nuestra alegría, es para nuestro deleite, todo eso. Luego aparecen también en los días cuarto y quinto, aparecen el sol, la luna, las estrellas, aparecen los grandes monstruos marinos, las aguas producen seres vivientes y podemos comer del producto del mar, y todo eso es para nuestra alegría, para nuestro deleite, ¿verdad? Entonces Dios nos está saturando la creación de beneficios para el ser humano, de cosas hermosas. También aparece toda ave alada según su género, dice aquí. Y les dice, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra, en el día quinto. Versículo 24, produzcan la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y termina diciendo que todo, y vio Dios que era bueno. Entonces están todos los animales que conocemos, los que podemos conocer en un zoológico, los animales que tenemos en casa, gatos, perros que nos alegran, que nos hacen reír. Tal vez ¿verdad? Tengas en tu casa, en alguna jaula, ¿verdad? Algunos pajaritos del amor, algunos loros, y todo eso alegra nuestra vida. Todo eso trae alegría a nuestra vida. Y en el día sexto hace al hombre a su imagen y semejanza. Y toda la narración del capítulo 1 de Génesis dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. En ese contexto de que Dios hace todo y lo hace bueno en gran manera, y lo hace para nuestro beneficio, para nuestro deleite, para nuestra alegría, permítame decirlo así, Dios, sin deberla ni temerla, el hombre desobedece. El hombre desobedece. ¿Mande? Ataca, exactamente, ataca.
el hombre ataca. Dios, todo, o sea, imagínense la nada y le empieza a llenar con algo, con cosas para nuestro deleite. Cosas que reflejan la bondad de Dios, el amor de Dios, la gloria de Dios. Y lo pone a nuestro servicio, lo pone para nuestro disfrute y para nuestro provecho, para que obtengamos materias primas y alimentos de todo eso y nos vistamos con todo eso. Y entonces Dios está ahí sentado en su trono y cuando menos piensa Dios, vamos a permitirnos esa expresión, el hombre ataca. Y entonces Dios dice, a partir del ataque no provocado entre el ser humano y nosotros, hablando trinitariamente, ha existido un estado de guerra entre el hombre y nosotros. En este estado de guerra, el que las lleva de perder en este estado de guerra entre Japón y Estados Unidos, dice por ahí la historia, ¿verdad?, que hubo un general, creo que fue el general Yamamoto, que obviamente él sabía de los planes, porque ni siquiera fue el emperador Hirohito el que mandó atacar a Estados Unidos, era todo su aparato burocrático, todos sus consejeros. Y no quiero entrar en esos detalles, pero el emperador Hirohito es más, en esa época y más ahora, era nomás una figura de adorno. Y los generales nomás llegaban y le presentaban los planos y los planos y los planes de guerra. Pero este general se opone y les dice, no despierten al tigre, no lo despierten. Yo no recomiendo que ataquemos. Nosotros llevamos las de perder. Y entonces pues despertaron al tigre, que era Estados Unidos. Y ya sabemos en qué terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Al menos para Japón, ¿en qué terminó? Pues 2 bombas atómicas. 2 bombas atómicas. Y estaban a punto de lanzar una tercera bomba atómica. En este estado de guerra entre Dios y el hombre, el tigre es Dios. El tigre es Dios. El que la lleva de perder es el ser humano. Dice la palabra, los vuelvo a leer, Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Los seres humanos, hermanos, viven, quiero decir viven, no quiero decir vivimos, porque nuestra mentalidad ha cambiado, nuestra conciencia de pecado se ha modificado por completo. Nuestra percepción del pecado se ha modificado por completo. Si estamos en Cristo, tenemos una nueva mente. Somos sensibles al pecado, porque nuestro pecado ofende, es una ofensa, hiere el corazón de aquel que tanto nos ha amado, de aquel que tanto nos ha bendecido. Entonces, lo voy a decir de esta forma. El ser humano vive pecando como si no pasara nada, como si nunca hubiera de rendir cuentas y de pagar alguna consecuencia. La homosexualidad y su exaltación, normalización, imposición de esta visión de la homosexualidad y la promoción en los medios masivos y la promoción y la imposición en los niños y su promoción en los medios masivos de comunicación exige que la ira de Dios sea descargada. Lo exige, que la ira de Dios sea descargada. La corrupción gubernamental que causa pobreza y desorden social exige que la ira de Dios sea descargada. El asesinato de bebés no natos con la aprobación de la población y la indiferencia y financiación de los gobiernos exige que la ira de Dios sea descargada. La destrucción sin freno de innumerables hábitats y ecosistemas exige que la ira de Dios sea descargada. La promoción de toda clase de inmoralidad sexual como la pornografía que destruyen los corazones tiernos, juveniles e infantiles exige que la ira de Dios sea descargada. La violencia en todos los aspectos y en todos los niveles y la violencia familiar que los padres hacen sobre hijos muchas veces indefensos y sobre sus esposas
O que los hijos hacen hacia los padres, que también están indefensos cuando ya están avanzados de edad, porque hay hijos que violentan a sus padres. Cuando sus padres ya no se pueden defender, exige que la ira de Dios sea descargada. Las injustas guerras de agresión que ocasionan millones de muertes alrededor del mundo, en la que sufren de forma especial niños y ancianos, exigen que la ira de Dios sea descargada. El que haya personas que tengan en sus cuentas personales, cuentas de ahorros personales, bancarias, el suficiente dinero ahorrado, que lo gastan en yates, mansiones, autos, joyas, suficiente dinero ahorrado como para acabar para siempre con el hambre mundial. ¿Saben que el dinero que tiene ahorrado Elon Musk, con ese dinero se puede acabar para siempre con el hambre mundial? Para siempre, ¿verdad? Habría que ver cuánto tienen en su cuenta los otros 200 millonarios del mundo. Exige que la ira de Dios sea descargada. La producción y distribución de toda clase de drogas que destruyen millones de vidas cada año exige que la ira de Dios sea descargada. La tramposa industria de las medicinas, el Big Pharma, que producen medicamentos con químicos destructivos que dañan el cuerpo, o que fabrican medicinas y las venden a 5 veces el precio que de verdad cuestan, exige que la ira de Dios sea descargada. Que exista gente común como nosotros que disfruta de días buenos, de salud y abundancia y de bienes, y aún así no reconozca la existencia de Dios y su bondad, ni le den gloria, ni dediquen su vida en servicio y honra a Él, exige que la ira de Dios sea descargada. Que en los programas de entretenimiento de televisión se haga con frecuencia burla abierta de Dios y se use su nombre en vano, exige que la ira de Dios sea descargada. Hermanos, la lista podría estar más larga, pero solamente con esto el ser humano ha acumulado demasiada ira. ¿Qué tan bueno es Dios? ¿Qué tan bueno es Dios? Que Dios todavía, cuando manda a Noé a predicar, alarga el diluvio 120 años más. O sea, alarga la aparición del diluvio. ¿Sí? Pablo le dice a Tito en Tito 3 que nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nosotros también, hermanos, nosotros también con nuestros actos, antes de ser regenerados, antes de ser redimidos, habíamos acumulado la suficiente ira de parte de Dios para destruirnos y separarnos de Él para siempre. Veamos rápidamente la realidad de la ira de Dios sobre las naciones, solamente para citar 2 pasajes. Génesis 6, 12 y 13 dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Les parece, hermanos, que nos parecemos la sociedad de hoy a esa sociedad prediluviana? Nos parecemos bastante. Dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré a todos ellos con la tierra. Hermanos, hubo un día cuando Dios decidió destruir a toda la humanidad. Y dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 que la misma tierra que un día fue destruida con agua está reservada para ahora ser destruida con fuego. También en Génesis 19, eso es hablando a nivel del planeta, pero hablando a nivel de ciudades, muchas veces nosotros vemos ciudades que son arrasadas por guerras o por desastres naturales y separamos el desastre natural de la mano de Dios. Y no nos cabe pensar que Dios sigue destruyendo ciudades enteras por su pecado. Ya lo hizo en el pasado. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más?
yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Muchas veces no nos damos cuenta de este relato, pero había gente clamando a Dios por el acumulamiento de la maldad. Aquí dice, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. No nos damos cuenta que, o sea, el relato siempre lo enfocamos a Lot, su familia y Sodoma y Gomorra, pero aquí hay otros actores que se están mencionando, que pocas veces hemos escuchado tal vez una explicación. Y es que en los días de Abraham, Lot no era el único justo, Abraham no era el único justo. Había justos, no se menciona dónde, pero seguramente muy cerca de Sodoma y Gomorra, que conocían la maldad que se practicaba en Sodoma y Gomorra. Estos justos están clamando a Dios. Estos justos están pidiendo que Dios no sea indiferente ante tanta maldad. Y llegó el momento en que Dios respondió. Entonces salió Lot, dice, ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruir este lugar. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, rápido, dense prisa, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Y me llamó mucho la atención la siguiente frase, mas pareció a sus yernos como que se burlaba. O sea, llega Lot y les dice, rápido, agarren sus cosas, vámonos, porque ya va a caer en cosa de horas o minutos la destrucción sobre esta ciudad. Y entonces el relato nos presenta a los yernos de Lot como que están escuchando a Lot y piensan, está bromeando, está exagerando. Si nosotros tenemos una conversación con conocidos nuestros que no conozcan a Dios, que no conozcan las Escrituras, y les decimos que todos estos, y hacemos una lista de pecados y les decimos, miren, hay que arrepentirse porque por estos pecados Dios va a destruir al mundo. Nos escuchan y se ríen. Quizá a alguno de ustedes les ha pasado, ¿verdad? Les dices, Dios va a traer juicio, y te ven, te escuchan y dicen, ya te lavaron el cerebro. Estás bromeando, estás exagerando, Dios es amor. ¿Y en qué termina este relato? Pues ya sabemos en qué termina. La destrucción con azufre y fuego que cae del cielo de estas ciudades de la llanura cerca del Jordán. Bueno, estos dos pasajes, hermanos, es para ver un poco la realidad de la ira de Dios cuando Dios descarga su ira sobre las naciones. Podríamos enlistar, por ejemplo, cuando Dios descarga su ira que estuvo posponiéndola para con su propia nación, Israel, el reino del norte y el reino del sur que constantemente le estaban dando la espalda a Dios, yéndose detrás de los baales, de las estatuas, de los dioses de los cananeos. Ahora, veamos un poco también sobre la realidad de la ira de Dios sobre los individuos, no solamente naciones, sino individuos. Nuestro Señor Jesús dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, el que rehúsa a nivel individual, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, el apóstol Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Se refiere a nosotros. En otro tiempo, hermanos, nosotros vivimos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué más? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y escuchen esto, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo le llama aquí el apóstol Pablo a las naciones, a los individuos? ¿Cómo les llama? Hijos de ira. ¿Qué significa eso? Personas que están destinadas a heredar ira. Y Pablo dice que nosotros éramos en otro tiempo también.
Gracias a Dios que Dios nos desheredó de la ira y nos dio una herencia diferente, la herencia de la eternidad, la herencia, dice el apóstol Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nos dio herencia con los santificados. Dios nos deshereda de la ira, nos libra de heredar ira y a cambio nos da perdón, gracia, misericordia y su amor. Escuchemos lo que Jesús dice ahí en Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5. Jesús dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Creo que con esta consigna murieron, enfrentaron la muerte todos aquellos mártires del cristianismo de estos 2000 años. Nuestro hermano Víctor nos dio esta cifra ahorita, ¿verdad? 70 millones en 2000 años, en 20 siglos, de los cuales un tercio de estos 70 millones, digamos que unos 23 millones, murieron en 18 siglos o en 19 siglos. Pero en el último siglo, 2/3 de estos 70 millones. Y creo que es con esta convicción que ellos pudieron enfrentar y están pudiendo enfrentar la muerte. Con esta convicción, Jesús les dice: no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. O sea, este es un momento muy solemne en el que Jesús está diciendo: yo les voy a decir a quién tienes que temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este es al que hay que temer. A Dios. Entonces, hermanos, queda claro que hay un estado de guerra. Hay un estado de guerra del hombre contra Dios, pero sobre todo hay un estado de guerra de Dios contra el hombre. De Dios contra el hombre. Del tigre contra el ratón. En este estado de guerra entre el tigre y el ratón, el que debe tener miedo es el ratón, no el tigre. Jesús dice: no teman a los que matan el cuerpo, no teman a los semejantes, no teman las circunstancias. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Pero el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Gracias a Dios por las buenas noticias. Después de este recorrido que les llevé así muy rápidamente sobre muestras de la ira de Dios, podemos respirar con paz, con gozo, con confianza, con alivio. Veamos, hermanos, la obra reconciliadora de Cristo muy brevemente también. El apóstol Pablo dice en Colosenses 1:21, dice: y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Es el propósito de Dios. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A vosotros también, escuchen esto, hermanos, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. Dios nos reconcilió, hermanos. Observen que éramos enemigos en nuestra mente. ¿Por qué dice que en nuestra mente? Porque los planes de nuestra mente eran enemistad contra Dios. Vamos a verlo aquí en Efesios 2. Dice: porque Él es nuestra paz. Cristo, hermanos, es el embajador de paz que Dios ha enviado. En las Naciones Unidas es muy común que cuando hay algún conflicto, mandan a un embajador de paz, mandan a un conciliador entre las partes. Dios envió a un reconciliador. Cristo es nuestro reconciliador. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación. Jesús vino a derribar esa pared, aboliendo en su carne, fíjense lo que Jesús abolió, las enemistades. ¿Cuáles son las enemistades? Las enemistades eran todas nuestras actitudes. Él las abolió. También abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Él abolió cierta parte de la ley, no toda la ley. Pero él abolió, dice también el apóstol Pablo, abolió el acta de los decretos que pesaban contra nosotros y que nos era contraria. ¿Y qué hizo con esa acta? Dice que la clavó en la cruz. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, Él está tomando ciertos decretos, cierta parte de la ley. ¿Cuál? La de los decretos que nos era contraria. No está aboliendo toda la ley. Sería un tema ahorita largo de explicar, pero creo que ustedes ya pueden discernir mucho de esto. No abolió toda la ley, pero abolió una parte de la ley. Todos aquellos decretos que nos eran contrarios, los abolió. ¿Cuáles? Cada mandamiento que nosotros estamos rompiendo. Cada mandamiento que nosotros estamos rompiendo es un decreto en nuestra contra. Y el Señor abolió eso. Expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios. Una vez más aparece la palabra reconciliar. Con Dios, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. En 2 Corintios lo presenta de una forma más gráfica. Y quiero explicar esto. El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Antes de la guerra entre Estados Unidos y Japón, Estados Unidos estaba mandando constantemente embajadores o recibiendo al embajador de Japón, porque Estados Unidos sabía que Japón tenía planes. Estados Unidos sabía que Japón tenía planes de declarar la guerra a Estados Unidos. Y Estados Unidos no quería, por varios motivos geopolíticos, estratégicos. No quería. Y les mandaba embajadores diciéndole, tratando de suavizar, de conceder algunas peticiones o algunos caprichos de los japoneses. En otras palabras, les decía, no hay que ponernos en guerra. No queremos la guerra. No les conviene la guerra. Aquí dice que todo proviene de Dios. O sea, nosotros estamos en guerra con Dios, pero la iniciativa de reconciliación no surgió de nosotros. La iniciativa de reconciliación proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo es el gran reconciliador. Pero además de que nos reconcilió, hermanos, ¿saben qué hizo Dios? A los que antes éramos sus enemigos y que ahora nos reconcilió por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, nos nombró embajadores. Nosotros somos embajadores de Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta al hombre sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Te habías visto alguna vez a ti mismo como embajador? Sé que esto es difícil de que lo sumemos en nuestra mente y que sea una realidad muy, sea una verdad muy real. Yo soy un embajador. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cuando tú le predicas a alguien el evangelio,
Cuando tú invitas a alguien a asistir a la iglesia para que escuche la verdad, tal vez tú dices, bueno, pero es que yo no soy bueno para predicar, no soy bueno para enseñar la Biblia, para explicarla, pero puedo invitar a alguien. Cuando tú estás invitando a alguien, a tu pariente, a tu esposo, tu esposa, tu vecino, tu amigo, quien sea, tú estás tomando el rol de un embajador. En las guerras medievales, y todos hemos visto alguna vez alguna película de guerras medievales donde están en un monte, por allá está todo el ejército a caballo y los arqueros y los de a pie con sus lanzas y escudos, y acá lo mismo en otro monte y hay un valle en medio. Y si recuerdas algunas escenas, recordarás que hay un punto antes de la guerra donde uno de los dos reyes, que están también, porque era normal que los reyes acompañaban a su ejército a la guerra. Claro, enviaban a los arqueros, enviaban a los de caballería, los de a pie, las catapultas, y el rey se quedaba allá observando, dirigiendo y observando. Y mandaba, pero antes de la guerra, donde uno de los dos bandos era el que se había rebelado contra el rey, y entonces el rey pues juntaba de toda su comarca todos sus efectivos, sus ejércitos, y sobre todo si este rey pues era más numeroso y más poderoso, algo hacía el rey. ¿Lo recuerdan? Mandaba a un embajador, a un emisario. Y se ve ahí en las películas, ¿verdad? Se ve corriendo ahí uno a caballo que va de un extremo hasta el otro y le dice, vengo de parte del gran rey de tal comarca, el rey Arturo, el rey Felipe IV, etcétera, a ofrecerte, a invitarte a que te rindas, ahorita que estás a tiempo. Si te rindes, te permite que conserves tus tierras, pero como te has levantado en armas, pues te va a imponer un tributo. La ventaja es que vas a conservar tus tierras, tus privilegios, y que no te va a matar si bajas las armas. Es impresionante, hermanos, pero Dios hace eso. O sea, hay un estado de guerra desde Adán y Eva entre el ser humano y Dios. Hay un estado real de guerra. No, como esto es espiritual, no lo visualizamos. Pero si nosotros pudiéramos ver con los ojos con los que Dios ve a la humanidad, Dios ve a cada humano, cada acto humano. Ya dije todos los tipos de guerra que hay, ¿verdad? A nivel individual, pero también a nivel de naciones. Dios ve a las naciones marchando así, levantando el puño contra Él. Y de veras que Dios es muy paciente, hermanos. Es muy paciente con los individuos y con las naciones. Es muy paciente. Y creo que Dios ocasionalmente, lo vemos en la Biblia y el sentido común nos lo dice, ocasionalmente Dios da escarmientos a las personas y a las naciones. Se me viene ahorita a la mente un pasaje que está en Romanos capítulo 2. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Escuchen esto, Dios, dice también el salmista, que Dios juzgará al mundo en base a la verdad. Así dice la Biblia. Dios juzgará al mundo en base a la verdad. Aquí dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, se apega a la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. En otras palabras, Dios no va a juzgar al mundo, ni juzga ocasionalmente naciones o personas o provincias en base a por sus pistolas. Dios no lo hace así. Dios lo hace en base a su ley eterna, que está en su mente y que ha puesto por escrito. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. Aquí se está refiriendo a los líderes religiosos. El apóstol Pablo capítulo 2 lo dedica a los líderes religiosos de Israel que creían que ellos eran intachables. Y les dice, y piensas esto, oh hombre, o sea, te atreves a pensar, tú que juzgas a los que tal hacen, a los gentiles, y haces lo mismo, ¿piensas que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando, o sea, te atreves a ignorar, a hacer como que no sabes que su benignidad te guía al arrepentimiento. Este es uno de los dos puntos a los que quería llegar en este pasaje. La benignidad de Dios, hermanos. O sea, la humanidad sabe que disfruta días buenos. Uno escucha a personas que no van a la iglesia, que no leen la Biblia, pero uno escucha a personas decir, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es bueno. Miren, ¿cómo está? Bendecido por Dios. Bueno, pero si tú reconoces que estás bendecido por Dios, ¿por qué no te inclinas ante Dios? ¿Por qué no entregas tu vida? ¿Por qué no bajas las armas? Menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando. O sea, aquí la implicación de Pablo es, ¿te atreves a? O sea, tienes la osadía, el cinismo, la desfachatez. Ignoras esto y esto y esto y esto, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y entonces dice, a cada uno. Entonces lo divide en dos grupos. Primer grupo, de hecho dice, conforme a sus obras, 2 puntos. ¿Por qué? Porque va a mencionar los dos grupos. Primer grupo, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Hermanos, la vida cristiana, hermanos, es una vida de perseverancia. En la vida cristiana, el éxito en la vida cristiana no sale sin querer queriendo, no sale por default. El éxito en la vida cristiana se obtiene en la perseverancia. Hay que perseverar. Ese es el primer grupo. Segundo grupo, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. A la injusticia. Entonces, si pudiéramos ver nosotros a través de los ojos de Dios, y no es muy difícil verlo, si vemos a través de las Escrituras, imagínense ustedes que las Escrituras son como unos lentes, ¿verdad? Los lentes que usamos pues tienen dos vidrios, ¿verdad? O 2 micas. Yo les voy a decir cuáles son esas dos micas que debe tener tus lentes, a través del cual debes de ver todo. Claro, yo sé que podría haber varios pares que mencionaríamos, ¿verdad? Pero creo que 2 esenciales para tener una vida bien consciente de la realidad es que un vidrio debe ser la santidad de Dios. Debemos tener bien claro qué tan santo es Dios. El otro vidrio es nuestra pecaminosidad. Tenemos que ser muy conscientes de nuestro pecado. Esos 2. ¿Qué tan santo es Dios? Y cuando logro ver qué tan santo es Dios, entonces me doy cuenta qué tan pecador soy yo. Y entonces eso nos lleva a vivir una vida bastante objetiva, una vida bastante enfocada, sin espejismos. Y entonces viene el Señor Fíjense cómo dice Pablo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Allá está Dios y su reino celestial y su ejército de santos y ángeles. Y acá estábamos nosotros, ¿verdad? Un ejército así pequeño de hormigas. Y entonces Dios manda al embajador, a Jesucristo. De hecho, cuando Jesús está predicando allá en Jerusalén, en Judea, hay una escena ahí donde les dice, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Les está predicando, les está ofreciendo perdón, les está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿verdad? Y luego les dice, gloria de los hombres no recibo. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Y nosotros tampoco queríamos. Y nosotros nunca hubiéramos querido. Ahí está lo maravilloso. Ahí está lo maravilloso. Que el Señor vino y puso su temor en nuestro corazón.
sopló su espíritu en nosotros, nos permitió ver la grandeza de Dios y nuestra pequeñez, nos permitió ver su amor y nuestro odio, así como los búfalos, ¿verdad?, que están bufando contra aquel que quieren embestir. Nosotros estamos bufando contra Dios, pero hay un momento en el que nosotros pudimos ver, como dice Pablo, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y pudimos darnos cuenta qué tan pecadores somos y qué tan bueno es Dios. Qué tan tierno es Dios, qué tan noble es Dios, qué tan benevolente es Dios. Y el Señor nos permitió ver nuestro odio contra Él y decir, caray, perdóname, Señor, perdóname. Pero eso solamente, aquí dice, pero todo esto, ¿cómo lo leímos? Todo esto proviene de Dios. El Señor lo hizo. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué hermoso, no solamente nos reconcilió, sino que nos dio un cargo dentro de su ejército, de su reino. El cargo de, el título, la función de embajadores. Esto es algo que tiene que ser intencional. Nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos no solamente como hijos de Dios, sino que cuando tú le estás predicando a alguien, mira, cuando tú invitas a alguien a un café, le dices, oye, quiero platicar contigo un temita por ahí. Oh, ¿de qué quieres platicar conmigo? No, mira, nada malo, te lo aseguro, pero le quieres predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, cuando tú te sientas ahí en esa mesa en el café, tú eres un embajador. Eres un embajador y quizá eres la última oportunidad para esa persona. Quizá eres la última oportunidad para esa persona. Quizá después de esa reunión, esa persona va a morir. Digo, a veces ha pasado. A veces ha pasado. Es la última oportunidad donde Dios envía un embajador y eres tú. O quizá va a enviar a más embajadores. Pero dice aquí, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y a mí de todo esto lo que se me hace más asombroso, tomando en cuenta el carácter de Dios, porque miren, Dios le dice a Adán y Eva, el día que coman de ese árbol, ese día morirán. Y alguien dirá, bueno, es que se refería a la muerte espiritual y todo eso. No, créanme hermanos que Dios también se refería a que los iba a matar. Dios los iba a matar ese día. Y comieron nuestros padres del fruto prohibido. Y Dios tuvo misericordia y no los mató. Dios siempre está dando misericordia y tiempo de arrepentirse. Entonces, esta última parte a mí me conmueve mi corazón porque dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Cada vez que tú, a lo mejor te da pena predicar, pero te atreves a decirle, mira, te voy a enviar unos cantos, unos himnos para que los escuches. En realidad debemos de ser más intencionales que solamente enviar himnos y versículos. Tenemos que decirle a la gente, oye, quiero hablarte de Cristo. ¿Sabes qué está haciendo Dios? Está rogándole a esa persona, por favor, baja las armas. No, si no voy a venir y te voy a aplastar. Si no voy a venir y voy a destruirte. Y entonces dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pablo dice, tenemos paz para con Dios. Esto es un hecho para nuestras vidas, hermanos. Hemos sido justificados por Cristo, por su obra en la cruz. El Padre transfirió todas las vestiduras de salvación de Cristo, toda su justicia, y nos vistió a nosotros que éramos enemigos en nuestra mente, rebeldes, estamos desnudos, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, nos reconcilió consigo mismo y ahora nos ha hecho embajadores de reconciliación. Vayamos, hermanos, vayamos intencionalmente. Empieza con poquito, te da pena predicar, con poquito. Compra una Biblia y regálasela a alguien. O envíale predicaciones a alguien y empieza, pero toma tu rol como embajador de reconciliación. Porque Dios está rogando a través de nosotros. Así como Él un día nos reconcilió y vino a nosotros y nos quitó nuestra espada y nuestras armas y todo nuestro odio que dirigíamos contra Él, así también el Señor quiere que vayamos con otras personas que no saben que pueden ser destruidos. Vayamos y seamos embajadores de reconciliación. Amén, hermanos. Dios es bueno, es muy bueno. Dice la palabra que Él no nos ha pagado conforme merecen nuestras iniquidades.
Así que nosotros también tenemos que extender esa bondad de Dios a otras personas. A veces yo con eso termino, a veces escucho yo a personas que van y predican, ¿verdad? Y se enfrentan a tantos problemas y tanta oposición. Pensemos en Cristo. ¿Cuánta oposición enfrentó nuestro Señor Jesús? Escuchamos de cristianos que padecen por el Evangelio, como nos platicaba Víctor, por ir a predicar el Evangelio. Pensemos cuánta oposición enfrentó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta oposición? Fíjense la maldad humana. Dios envía a alguien a reconciliar con Él. ¿Y qué hace? ¿Y qué hizo la humanidad con el reconciliador? Lo mató. Hasta ese grado es la maldad humana. Sí, lo mató. No nos asombremos si las personas nos rechazan cuando queremos ofrecerles reconciliación con Dios. Pero se nos ha llamado a ser reconciliadores. Amén. Vamos a orar, hermanos. Precioso Señor, nuestra mente, mi mente no alcanza. Quiero abrir mi entendimiento y mis brazos, los brazos de mi entendimiento, Señor, para captar este cuadro en toda su magnitud. El dramatismo de este cuadro. El Rey de Reyes, el Dios del universo, enviando un embajador a mí, invitándome a bajar las armas. Y yo negándome a bajar las armas. Y entonces usas un recurso maravilloso de amor. Soberanamente quitas mi corazón de piedra, cambias mis pensamientos, pones un corazón de carne. Y entonces, siendo yo antes ciego, ahora puedo ver y me doy cuenta de mi pequeñez, de lo ridículo de mi pequeñez y lo ridícula de mi rebelión, lo blasfema de mi rebelión. Y lo maravilloso de tu amor y de tu bondad. Y entonces ahora viendo yo voluntariamente bajo las armas. Señor, que podamos todos nosotros captar ese cuadro, Señor. Darnos cuenta, Señor, de que ya no hay un estado de guerra, sino que ahora somos tus amigos. Somos tu pueblo. Somos, Señor, una nación de sacerdotes para ti. Ahora, Señor, podemos disfrutar de las bendiciones de ser ciudadanos del reino más glorioso, del reino que viene de arriba. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, que las palabras y las meditaciones de nuestra mente no alcanzan, Señor, a aquilatar, a enumerar. Pero gracias porque un día podremos comprender plenamente la gloria a la que nos has llamado, Señor, y la infinita alegría y gozo que experimentaremos en tu presencia, Señor. Ahora tenemos paz contigo, Señor. Ahora, Señor, somos tu pueblo, tus hijos, tu nación, tu iglesia, Señor. Gracias, a ti la gloria para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.